Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. ¿Se acuerdan de un tal Edson Arantes do Nascimento, también conocido como Rey Pelé, y aquella jugada mítica, creo que fue en el Mundial del 58, que debutaba Pelé en ese Mundial y hace aquella jugada, aquella joya que hace un sombrerito y mete el gol con la zurda, con la izquierda, un verdadero golazo? Bueno, hoy la jugada de Coates me hizo ir a ese año, a esa jugada, ese momento de Rey Pelé. Claro, faltó que metiera el gol con la zurda. Bueno, no le podemos pedir más a Coates. Hizo el sombrerito de cabeza, quiso pasarla, ahí se ensucia un poco la jugada, la agarra Millán y con ese gol gana el tricolor a Progreso. ¿Puedo simplificar un partido completo con ese gol y que simplemente pasó eso en el partido? Obviamente que no. Creo que Nacional mejoró, no sé si sustancialmente, pero hubo mejoras en varios sectores del campo, hubo cambios, que eso también me parece que ayudó a mejorar el rendimiento del equipo. ¿Fue devastador Nacional contra Progreso? Obviamente que no, porque terminamos con un ajustado 1-0. Igual creo que podía haber hecho algún gol más Nacional. Creo que si el partido terminaba 2-3-0, me parece que nadie podía decir nada porque fue muy superior a Progreso. Vuelvo a repetir, no lo pasó por arriba, pero jugó mucho mejor Nacional que Progreso. ¿Eso es una virtud del tricolor, sabiendo lo que es Progreso y lo que es Nacional? Y no, uno espera a que pase esto, por lo menos en el común del pensamiento de todos. Cuando en la previa se venía a este partido, todos creíamos que iba a pasar esto. Por lo menos que Nacional iba a ganar cómodamente, tal vez con un marcador un poquito más extenso. Creo que mereció algún gol más Nacional, tuvo algunas mejoras. No fue regular durante todo el partido. Creo que en la primera parte tuvo algunos pasajes buenos, algunos pasajes malos. Sí creo que la parte de los laterales fueron importantísima para el juego que quiere aplicar Jackson Viera. Creo que ahora se empieza a ver cositas. Es cierto, es un rival que no exige mucho Progreso. Perdió sus dos primeros partidos. Se comió prácticamente 4 o 5 goles en los primeros partidos. Pero Nacional a veces se le complican los partidos más fáciles. Esa es la realidad. Hoy tenía que ganar, importantísimo por la previa del clásico, y creo que en ese sentido cumplió. Podía haber estado más tranquilo en el marcador durante todo el partido y desde mucho antes, yo creo que sí, pero no lo pudo lograr. Tanto Maxi Gómez como Maxi Silvera, que son los delanteros, los que tienen que meterla adentro, no tuvieron mucha fortuna. Tuvieron los dos sí jugadas importantes como para abrir el marcador o ampliar el marcador. No pasó así y terminamos con este marcador ajustado. Esa primera parte Nacional arrancó muy bien, con funcionamiento, con los laterales muy participativos, rápidos, con proyección al ataque, tanto Pintado como Valls. Me encantó Valls. Para mí la figura del partido está entre Pintado y Valls, y yo le doy más crédito al juvenil, ¿no? 17 años, está mostrando un excelente nivel, está jugando en la primera de Nacional, y yo creo que el próximo fin de semana tendría que ser titular ante Peñarol, más allá de que Cándido tiene más recorrido, más trayectoria, tiene también roce internacional, pero no viene de la mejor manera físicamente hablando. Creo que Valls se merece una oportunidad para jugar el próximo fin de semana ante Peñarol. Veremos a ver qué hace Jackson Viera. Pero volvamos al análisis del partido, volvamos a ese primer tiempo que por intermedio de los laterales empezó a gestar todo el juego de Nacional. Y empezaron a aparecer poco a poco las sociedades, esas sociedades que suman y mucho al colectivo. En el caso de Valls se asocia muy bien porque ya lo habíamos visto en aquel segundo tiempo contra Boston River con Rodrigo Martínez. Rodrigo Martínez que aparte tiene esa pegada, esa pelota quieta que no le puede sacar nadie, esa pelota quieta, porque es un veneno cada vez que tira un centro ese Botija. Bueno, tanto Valls como Rodrigo Martínez
creo que se entienden a la perfección. Saben los tiempos, triangulan bien, saben ocupar los espacios, se tiran al ataque permanentemente. Creo que es una muy buena dupla donde Jackson Viera tiene que seguir puliendo, seguir trabajando, porque obviamente los dos son juveniles, pero tienen tremendo potencial y tremendo presente. Después la otra dupla que me gustó mucho, y ahí sí creo que encontró su socio, es Tomás Veronlupi con Pintado. Me parece que ahí se encontraron, se asociaron, muy parecido a la dupla entre Valls y Rodrigo Martínez. Me parece que por el lado derecho Tomás Veronlupi se sintió muy cómodo con Pintado, porque Pintado obviamente tiene otro pie, y sin criticar nada a Ancheta. Ancheta tiene un perfil. Ancheta es lateral, tiene tremenda entrega, pero es muy defensivo, no tiene proyección hacia arriba. El caso de Pintado no tiene tanta defensa como Ancheta, pero tiene muy buena proyección. Y muchas veces está ese dilema, ¿no? Que la mejor defensa es un ataque, y si tenés laterales que permanentemente te están subiendo, obviamente que el equipo rival, los carrileros de ellos, tratan de rezagarlo, dejarlo atrás para que no sea un colador la defensa. Pero bueno, cuando jugás con laterales muy defensivos, el equipo rival adelanta sus líneas y te termina comiendo terreno en la cancha. Me parece que va un poquito por ahí la lógica, porque en definitiva tampoco sufrió mucho Nacional en defensa, y eso que tanto Valls como Pintado permanentemente, más en el primer tiempo, cuando el físico obviamente y el oxígeno era mayor, subían permanentemente, estaban trepando, triangulando ahí con sus pares, y generaron mucho peligro, mucho centro, aparte del centro que tiene, la pegada que tiene Pintado. Me encanta, o sea, es un jugador que entiende muy bien ese juego de ir al ataque y de levantar muy buenos centros. Tiene que empezar a ver otra recepción a la hora de los atacantes, tanto Maxi Silvera como Maxi Gómez. Creo que eso sí se lo da a los partidos, de encontrar bien el timing de los centros y que aparezca el 9, o que aparezca en este caso el otro 9, que es el 11, que es Maxi Silvera, para anticipar esas jugadas, porque los centros estuvieron muy bien levantados por Pintado, por Valls, por Rodrigo Martínez, obviamente. Faltó tal vez eficacia en ese sentido, aunque el gol arranca por una jugada de Rodrigo Martínez, la última pelota quieta del partido, que ahí un poco se entrevera, la para Coates, que hace la del Rey Pelé. Ojalá lo hubiese definido de zurda, y ahí sí lo consagrábamos a Coates con un verdadero golazo. Pero bueno, es un central y me parece que hizo lo que tenía que hacer, y el otro central, Millán, que termina convirtiendo ese gol en la primera parte. Y creo que en esa primera parte hubo pasajes donde hubo intensidad por parte de Nacional, presión arriba, con un Tomás Veronlupi muy activo, jugando siempre el 1 contra 1, tratándose de pasar a 1 o a 2 jugadores. Me gustó Tomás Veronlupi esta versión, con esta dupla con Pintado, creo que fueron lo más activo. La mitad de la cancha también, Lucas Rodríguez con Boggio en esa primera parte, también ida y vuelta, mucha dinámica tuvo Nacional. Hubo ciertos pasajes en esa primera parte que me parece que ahí pasó factura un poco el físico, por tanta presión, por tanto físico, como que se acható un poco Nacional, ahí le dio un poco más de terreno y de pelota a Progreso. Tuvo una pelota un poco complicada, ahí creo que queda boyando al borde del área grande, la termina atajando Mejía sin problema, la seguridad de siempre de Mejía. Y no pasó mayor zozobra el conjunto tricolor en la primera parte. Para mí fue dominante total y tenía que haber terminado por lo menos 2-0. Creo que hubiese sido merecido para Nacional. Luego en la segunda parte, creo que el Bolso trató de repetir lo del primer tiempo, tratando de tener la pelota, de buscar circuitos de juego. Obviamente que a medida que fueron pasando los minutos empezó a pesar el cansancio. Ahí Jackson Viera empieza a meter mano en el banco,
pone a Lodeiro, pone a Barcia, saca a los extremos, Rodrigo Martínez y Tomás Verón Lupi, que ya estaban cansados. Obviamente que no son los mismos jugadores, características diferentes, aunque a Barcia por lo menos lo vi un poquito más enchufado. No digo que me gustó ni que me rompió los ojos, pero por lo menos lo vi un poquito más enchufado. El partido anterior lo había visto en un cumpleaños, en otra, como que estaba desconectado de todo el equipo. Ahora por lo menos lo vi un poquito más involucrado en las jugadas. Y después lo de Lodeiro, para mí está bueno que le den minutos. Lodeiro es un jugador importante, lo fue la temporada anterior, más allá de su edad. Creo que le aporta experiencia y le aporta físico también, porque tiene una edad avanzada para futbolísticamente hablando, pero tiene un físico, la verdad, impresionante. Lo que corre Lodeiro, aparte de su zurda, el tiro libre que le pega, el arquero que se manda tremendo atajadón, el de Progreso. Por eso entiendo que Nacional tenía que haber ganado 2 o 3-0 este partido tranquilamente. Pero bueno, no se dieron, no se pudo invocar ese segundo gol y terminamos con este ajustado 1-0. Y después entró el Diente López. El Diente López, que es un jugador distinto. Para mí es el jugador distinto de Nacional. Yo acá, en los videos que hago en este canal, yo le he dado para adelante cuando veía que jugaba bien y le daba para atrás cuando veía que no estaba funcionando el Diente López. Acá no es una cuestión de casarse con un jugador. Acá es una cuestión de tratar de ser lo más objetivo posible cuando yo veo que juega bien o que juega mal. Y hoy entró unos minutos y se nota la calidad, se nota que es un jugador diferente. Cuando tiene ganas o cuando es el día de él, que está prendido, es el jugador diferente y es el jugador que necesita Nacional. Hoy entró unos minutos y se notó cómo triangula, cómo toca de primera, cómo se acomoda, cómo busca el hueco para pegar el latigazo, saca un latigazo abajo, que el arquero hoy estaba obviamente con todas las luces y sacó unas cuantas. Y podía haber terminado perfectamente en gol. O sea, el Diente López estando bien es perfectamente el mejor jugador de Nacional. El tema que tiene que estar enchufado, que tiene que estar bien físicamente. Y obviamente Nacional lo va a necesitar para el próximo fin de semana para enfrentar a Peñarol. Yo no sé si va a jugar de titular, va a jugar de suplente. Yo creo que va a ser suplente, pero va a tener más minutos de lo que estuvo hoy. Hoy como para tener un poquito de rodaje, lo puso ahí Jackson Viera, pero creo que en el clásico va a tener más minutos, va a depender obviamente de cómo se da el partido, pero creo que va a tener más minutos y el Diente tiene que estar enchufado porque ayuda muchísimo al equipo, muchísimo, porque tiene una calidad que no la tienen los otros jugadores, para mí, por lo menos desde mi punto de vista. Así que entiendo que el próximo fin de semana por lo menos va a jugar medio tiempo el Diente López. Otro que seguramente entre titular es Carneiro, que hoy entró muy pocos minutos, 2 o 3 minutos, pero Carneiro para mí va a ser titular porque es un jugador clásico, más allá de que técnicamente, por lo menos de mi punto de vista, no es de los mejores, pero es un jugador con mucho temperamento. Obviamente no se le tiene que ir la olla como en el clásico anterior, que le termina sacando rojas sabiendo que le habían expulsado a un jugador de Peñarol, se tiene que haber cuidado, tiene que ser más inteligente en ese sentido, pero es un jugador clásico, es un jugador que va al choque, que las divididas las pelea todas, que físicamente está bien y creo que tiene que estar el próximo fin de semana. No puedo decir nada de Carneiro de hoy, que entró 3-4 minutos. Pero bueno, creo que Nacional mostró cosas positivas. Obviamente que no fue un cambio drástico ni total, pero hubo cosas positivas que se vieron. Es cierto también que no hubo tanta resistencia del otro lado, no jugamos contra un equipo que te hiciera un poquito de daño como para ver las falencias que podías tener, evidentemente. Y encima que terminamos metiendo el gol con los defensas, tampoco fueron los delanteros, pero acá es un juego de equipo, las pelotas paradas también valen, algo que veníamos diciendo una y otra vez que no estábamos aprovechando las pelotas paradas. Bueno, ahora con un ejecutante como Rodrigo Martínez me parece que tenemos que aprovechar más las pelotas paradas porque ese Botija tiene un guante en el pie, aparte son centros venenosos, con fuerza, que hay que aprovechar ese tipo de cosas. Cada vez que tiró un centro este Botija era peligroso el tiro, ¿no? No son esos centros bobones que te lo saca el defensa, que viene el arquero y se cuelga de la pelota. Son centros que al arquero
le da una incertidumbre tremenda de si sale o no sale, porque son tan fuertes que al arquero no le da para salir. Si le da, se puede quedar a mitad de camino, le puede errar a la pelota. Por eso los arqueros, cuando son este tipo de centro, que son venenosos, fuertes, optan por no salir. Y ahí es la ventaja para el atacante de tener más posibilidades, porque el arquero obviamente en su área o en el área chica o en el corazón del área tiene todas las de ganar si va bien y va por arriba. Por eso es importantísimo aprovechar la pelota quieta, la de Rodrigo Martínez, más allá de que no jugó todo el partido, que obviamente es un extremo y eso obviamente desgasta mucho porque está permanentemente exigiéndose, asociándose ahí con Vice, pero se exige permanentemente y es difícil los 90 minutos estar a ese ritmo. Y obviamente que si lo tenés en los 90 minutos es un jugador que con la pelota quieta te va... En el minuto 90 te va a poner una pelota en la cabeza. Creo que son de esos tipos de jugadores que Nacional también necesita. Así que, en términos generales, creo que Nacional mejoró bastante a las primeras 2 presentaciones. Se empezó a ver algo de Jackson Viera y empezó a explotar los laterales, que es algo que es el juego de Jackson Viera, ¿no? De abrir la cancha, de jugar con extremos, jugar con laterales que te lleguen. Y me parece que el juego fue por ahí. No se vio con regularidad todo el partido, pero por lo menos ya empezó a mostrar. Vuelvo a repetir, también es claro que no tuvimos mucha resistencia del otro lado. Pero muchas veces jugamos contra equipos que no son tan buenos, pero a Nacional no le sale nada. Hoy por lo menos le salió, terminamos ganando, que es lo importante, y vamos con una victoria para el clásico, que eso también es importantísimo. Así que decime qué opinás vos, deja un like, suscríbete que es totalmente gratis y deja un comentario. A ver cómo viste al tricolor hoy ante Progreso y cómo lo ves para el próximo fin de semana para enfrentar a Peñarol en el Gran Parque Central. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.